Hoy, así como en nuestra célula estuvimos hablando acerca de la gracia, vamos a seguir escudriñando qué es la gracia. ¿De acuerdo? Así que vamos a orar antes de escudriñar la palabra del Señor. Vamos a pedirle permiso a nuestro Dios para abrir su bendita palabra. Amén. Cierre sus ojos, ponga la mano en su corazón y vamos a ver. Dios Todopoderoso, amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das un día más de respirar, de tener vida, de estar bendecidos en tu presencia, Señor. En esta hora te pedimos que nutras a nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento con palabra espiritual, Señor. No permitas que ninguna palabra carnal salga de mis labios, solamente palabra del cielo. Pon un carbón encendido en mis labios para solamente predicar tu santo evangelio, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo sea el que ministre en esta hora. Tú sabes lo que le vas a dar a cada uno. Yo te pido que nuestros corazones estén prestos y dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Okay. Estuve investigando, hermanos, y analizando y pidiéndole al Espíritu Santo que me diera la oportunidad o la sabiduría de poder explicar qué es la gracia. Porque, amados hermanos, la gracia tiene dos fines. El primero es para salvación y el otro fin es para transformación. ¿Está de acuerdo conmigo? La gracia tiene dos fines. Lamentablemente, en muchas ocasiones en las iglesias se nos ha predicado que la primera parte de la gracia, pues, ¿no? De que nuestros pecados son perdonados, de que, ¿qué más sabemos de la gracia? Por ejemplo, que no hay cómo pagar, ¿no? No hay cómo pagar el perdón de Dios, y nada más. Nos quedamos ahí con la primera parte de todo lo que implica la gracia, ¿sí? Y me gustó encontrar una parábola en la que no hay mejor manera de cómo poder explicar lo que hace la gracia en la vida de una persona. Y esta parábola habla acerca de un fraile o un sacerdote, vamos a llamarle, que estaba en su templo, ¿sí? En su iglesia. Y de pronto llega una persona, pues de muy mala procedencia. Llega una persona que pues se veía, yo creo, más malandro que como yo llegué, ¿verdad? Todo fachoso, hasta desde lejos se le veía que tenía malas mañas, pues. Entonces esta persona llega y pues se acerca con el sacerdote y le dice: no tengo dónde vivir, no tengo alojo, no tengo casa, me corrieron de todos lados. Él estaba totalmente huérfano. Para esto el sacerdote tenía ayudantes, y los ayudantes le advirtieron al sacerdote y le dijeron: ¿no te das cuenta las fachas que trae? Y el sacerdote dijo: no importa, vamos a ayudar. Entonces lo metieron a un cuartito, a un cubículo que tenían ahí en la casa sacerdotal. Lo meten, le dieron de alimento, lo vistieron, le dieron de todo para que pasara esa noche. Algo en el corazón de esta persona se empezó a mover. Lamentablemente no era algo bueno. Todo lo que ya traía arrastrando, porque tenía toda la razón que era alguien de dudosa procedencia, era alguien que le gustaba, era amante de lo ajeno. Entonces eso que había en su corazón de robo, de ya estaba acostumbrado a eso, empezó a ver todo lo que había en el altar, las copas de oro, la vajilla de plata, todo lo que había en la casa del sacerdote, y algo le empezó a mover, su ímpetu empezó a ser el mismo. ¿Y qué creen? Que lamentablemente cometió el error de que en esa noche le vació toda la casa al sacerdote. Se la llevó y pues se monta todavía al caballo del sacerdote, se monta a su caballo y emprende la huida y se lleva todo lo que había en la casa sacerdotal.
De pronto, pues los alguaciles pues lo miran, lo toman y lo pescan, ¿no? Y lo que esta persona se le ocurre rápido, dice, me lo regaló. Dice, el sacerdote me regaló todo esto y ahora ya es mío y me lo llevo. Pero los alguaciles no le creyeron, entonces lo toman al varón lo llevan a la iglesia y lo presentan al sacerdote. Y le dice, señor sacerdote, queremos que corrobore la información de este tipo que dice que usted le regaló las cosas de la casa sacerdotal. Y no, yo me hubiera enojado horrible por esa atrocidad, ¿no? Porque decimos, siempre ayudo y siempre me ven la cara. ¿Y qué creen que hizo este sacerdote? Digo que sí. Exactamente, digo, sí. Es más, te hicieron falta 2 copas de plata, voy por ellas. Gloria a Dios. Las tomó y se las dio y esta persona se fue absolutamente con todo. ¿Saben cuál es lo más importante de esta historia? Que este hombre, su naturaleza era robar. Pero la próxima vez que él quiso robarle a alguien, él no pudo. Porque siempre que intentaba volver a robar, se acordaba de ese acto tan grande de misericordia que el sacerdote tuvo con él. De verdad que a mí se me enchina el cuerpo cuando estuve estudiando esto, como 20 veces estuve leyendo, estudiando, el Espíritu Santo hablaba a mi vida y digo, wow, no hay manera más grande de cómo explicar la fe, de cómo explicar lo que Dios nos dio de gracia inmerecida. Porque bien es cierto que somos pecadores, bien es cierto que merecemos infinidad de castigos, ¿cierto? Y hace tiempo una persona me dijo, ¿qué crees? A ti Dios nunca te va a perdonar. Pues yo me quedé así como un balde de agua fría. ¿Por qué a mi Dios nunca me va a perdonar? Me dice, ¿sabes por qué? Porque Dios no tiene absolutamente nada que perdonar. Porque Él ya lo olvidó. Él, si le preguntas, oye, ¿te acuerdas del error que cometí hace un año? Eso es la gracia, hermanos. Eso es la gracia inmerecida. Y así, bajo esta atmósfera de gracia inmerecida, vamos a leer la carta de Tito. ¿Les parece? Vamos a leer toda la carta y después la desglosamos, ¿les parece? Porque es una carta hermosísima. Por favor, vamos a leerla juntos. Tito 1:1 dice. Es cortita. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea, o sea, el pastor o el que esté dirigiendo el lugar, sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo,
dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como os ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Wow. ¿Seguimos? Capítulo 2. No, ya están muy duras las temporadas. Pero tú, vamos a leer el capítulo 2, vamos a comer alimento del cielo. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ahí está la gracia, para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vamos por el último, ¿eh? Wow, esto está exquisito, hermano. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborrecientes, y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, desechan, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. A veces, hermanos, el leer un solo versículo cambia rotundamente la historia de lo que era real y lo que Dios realmente quería decir. Ahora que tenemos la carta a Tito completa, podemos ver la magnificencia y la gracia de nuestro Dios. Así que ahora vamos a degustar esta palabra, ¿le parece? El tema lleva por nombre, el tema que les voy a compartir, una vida que adorna el Evangelio. Porque precisamente dijo Pablo, lleva una vida que adorne el Evangelio. ¿Me está entendiendo? Somos salvos por gracia, hermanos, pero nosotros tenemos que hacer o mostrar que esa gracia ha valido la pena en nosotros. El cambio de actitudes, de juicios, de nuestra manera insana de vivir, tiene que ser la muestra de la redención de Dios en nuestras vidas. Eso es todo, es el resultado de la gracia. Es cierto que no vamos a ser salvos por obras, hermanos, pero las obras tienen que venir a ser el adorno. O sea, lo que Cristo hace de bueno en la vida de una persona a la hora de seguir el Evangelio. Vamos a escudriñar un poquito más. ¿Quién era Tito? ¿Y dónde era Creta? Tito, hermanos, bueno, vamos a iniciar con Creta. Creta, para empezar, era una isla, hermanos. Era una isla en una orilla del mar Mediterráneo, a las afueras de Grecia. Para empezar, ¿saben lo que se movía en Grecia? Absolutamente, hermanos, toda la filosofía griega. Los dioses griegos como Zeus y todos los subdioses que tienen los griegos, ¿sí? Pero sobre todo tenían una filosofía muy dada al estudio. De hecho, en ese entonces, hermanos, estaban los grandes filósofos como Aristóteles, Platón, exactamente, esos grandes filósofos que se estaban desarrollando en Grecia y que estaban dando filosofías muy impresionantes. De todo eso estaba lleno, o sea, de mucha sabiduría humana estaba lleno la isla de Creta. Eran hombres muy sabios, sabían mucho de literatura, ellos entendían perfectamente el estoicismo. Eran gente absolutamente
adinerados, porque sabían mover, tenían conocimiento de todo. Pero lamentablemente a esa isla en exclusivo, hermanos, solamente llegaban las personas asesinas, las personas malas, las personas que estaban huyendo de Grecia, iban y se escondían en Creta. Entonces imagínense cómo sale el hijo de una mujer drogadicta, por ejemplo, que se casa con un sicario. ¿Qué clase de educación le dan a sus hijitos, no? Yo conocí a un joven, que ya les he contado esa historia, que mientras sus hijos estaban bebecitos, él estaba echando pachanga a las 2, 3 de la mañana con sus amigos, pensando que eso es vida y que era lo que le estaba transmitiendo a sus hijos, ¿cierto? Entonces, en Creta, 1, 2, 3, 4 y varias generaciones fueron reproduciéndose ahí, más aparte los que seguían llegando de Grecia. Había mucha maldad. A pesar de ser muy sabios en conocimiento, a pesar de que quiero pensar que del tema del que tú les hablaras, ellos sabían. ¿Cierto? Porque habemos personas así, que como ya leímos mucho, ya estudiamos mucho, ya estudiamos aquí, ya vimos allá, ya del tema que me hables, conozco. Pero lo que el Evangelio de Cristo iba a ir a sanar a esa tierra, no era su sabiduría, ni era cuánto conocían, ni de historia, ni de ninguna otra índole, era su corazón. Porque su corazón precisamente, hermanos, estaba lleno de maldad, lleno, dice aquí, de concupiscencia, lleno de rebeldía, ¿sí? De hecho, si notaron, decía en el verso 2, si no me equivoco es el verso 2, dice que uno de sus profetas, o sea, era uno de sus filósofos, él mismo declaró una filosofía en contra de los cretenses. Dices, cretenses rebeldes. ¿Cómo? Bebedores y comedores. De hecho, la palabra cretino viene de Creta. Cuando le digan a alguien, eres un cretino, esa palabra, o un cretense, esa palabra viene de Creta. Porque quiere decir, eres la peor, discúlpame, eres la peor basura, es lo que te están dando a entender. Porque eso eran los cretenses. Yo no sé si alguno de nosotros pueda mirarse en un espejo y decir, wow, yo tenía algo de eso. O tengo, ¿no? ¿Cierto? Y ellos pensaban, hermanos, y ahora otra, fíjense. Recuerden que los judíos empezaron a dispersarse por toda la tierra, ¿cierto? Entonces, ahí es donde el judaísmo y todo lo que traían en la historia bíblica lo empezaron a mezclar con las filosofías griegas. Entonces empezaron a hacer una mezcla de tantas cosas que Dios en realidad no había dicho, pero que ellos decían que decían. Como hoy en día existen, por ejemplo, exacto, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Y al que madruga, Dios lo ayuda. Y que existen, por ejemplo, psicólogos cristianos. ¿Sí he escuchado esa palabra? Existen hoy en día psicólogos cristianos. Entonces intentan mezclar la psicología con el cristianismo y hace algo que no cuadra. El estoicismo como tal no cuadra con el cristianismo. Entonces, dentro de todo eso que tenían, hermanos, y que se hacían ver demasiadamente muy pulcros, porque todos eran aristocráticos, o sea, bien bañaditos,
en su tiempo las mejores túnicas, las mejores garras, porque eran, o sea, una ciudad plus, pero la basura la traían por dentro, hermanos, lo ocultaban. ¿Sí? Y Tito, hermanos, obviamente Tito era un cretense, que se había hecho, bueno, era un griego que había seguido, se había convertido a judío y fue discípulo de Pablo. Sí, a Pablo sí lo conocen. Sí. Tito también. Tito fue discípulo de Pablo. Entonces, aquí tenemos la primera enseñanza, hermano. Para empezar, que no importan las circunstancias ni el ambiente en donde me rodee, si Cristo quiere entrar a la vida de alguien, Él lo hace y es para transformación. Y no importa el lugar donde te rodees, ni tampoco importa las generaciones o las genealogías que traigas. Por ejemplo, es que yo fui totalmente infiel porque mi abuelo fue infiel, porque mi papá fue infiel, porque mis tíos fueron infieles y por eso yo soy así. ¿Qué crees? Que Cristo vino a romper con eso. Y Cristo dice, precisamente por eso necesito que nazcas de nuevo. ¿Cierto? Entonces, bien, Tito también era un estudiado, hermanos, porque era un griego, tenía toda la filosofía, tenía todo el conocimiento de Aristóteles y de todos los grandes filósofos. También tenía el conocimiento de los falsos dioses como Zeus y Atenas y todo lo que se movía en Grecia. Pero él fue uno de los primeros que tuvo que predicar la fe en sí mismo, convertirse verdaderamente a Cristo para poder enseñar a otros de manera piadosa. Recuerden que Pablo fue el que empezó a predicar el ministerio de la piedad. ¿Y cuál es ese misterio de la piedad? No es otra cosa más que Dios, siendo poderoso, se humilló a lo sumo y se hizo hombre. Murió, fue crucificado, resucitó y ahora por causa de él tenemos vida eterna. Eso es la piedad. ¿Cierto? Entonces imagínense, hermano, cómo tener que renunciar a mis ideologías, y más cuando están tan arraigadas y hasta cierto punto, hermanos, no existe una filosofía que como tal se avale si no es comprobable. Esa es la diferencia, ¿sí? Y la fe es diferente, porque en la fe primero caminas y luego compruebas, ¿cierto? Y la fe de Cristo no cuadraba con todo lo que tenían de enseñanza los grandes astrólogos y astrónomos y todo lo que se movía. No tenía coherencia. Pero Tito, hermanos, tuvo que renunciar a todo lo que él creía, todo lo que ya tenía en su mente y aprender a algo nuevo. Y precisamente empezó a hacer el Santo Evangelio, hermanos. Punto número 1 que Pablo le encargó a Tito. Vas a buscar ancianos, ¿cierto? Dice. ¿Sí dice o no dice? Vas a buscar ancianitos, así como alguien que conozco. Vas a buscar ancianos, pero no hablaba de viejitos, hermanos. Hablaba de hombres maduros en la fe. Recuerde que Pablo hacía la referencia de los bebés espirituales, ¿cierto? Los niños que necesitan leche y los adultos que ya podían comer alimento sólido. Entonces, imagínense, si un adulto ya puede comer alimento sólido, cuanto más un anciano, ¿cierto? Alguien lleno de sabiduría y sobre todo lleno de la presencia de Dios. Que los ancianos, ahí les va, allá iba, gracias. Dice, que los ancianos sean sobrios. Punto número 1. ¿Qué es la sobriedad, hermanos? Que no beba alcohol.
Eso es lo que conocemos, ¿no? Que no tome, ¿no? A veces el borrachito que anda de imprudente, ¿qué le decimos? Mañana que estés sobrio hablamos, ¿no? No es cierto, ahí no es sobrio todavía. La sobriedad es una persona que es capaz de no caer en sus propias pasiones y deseos carnales, no solamente el alcohol. Esto quiere decir que una persona que todo el tiempo cede a sus pasiones es un esclavo. Y fíjese cómo ahí también choca con la psicología aristocrática, porque Aristóteles decía que eran enfermos mentales. Entonces aquellos que pecaban los querían sanar o con medicina o con terapias, o los tenías que tratar condescendientemente porque ay, pobrecito, es un enfermito. Y cuando Cristo viene y nos enseña que aquella persona que está haciendo algo mal es un esclavo de sus pasiones, nos convierte precisamente en culpables, ¿cierto? Eso no le gustaba a los cretenses, y de hecho hasta hoy en día eso no le gusta escuchar a los religiosos. No les gusta escuchar que en sus concupiscencias son culpables, y hoy en día prefieren echarle la culpa al diablo. Pequé porque Satanás me tentó. Ajá, y tu carne, ajá, y tus pasiones, ajá, y tus deseos. No es que fue Satanás el que me puso en mi camino esto y tropecé. No, espérate. Cristo nos viene a enseñar que aquel que es esclavo de sus bajas pasiones no puede declarar libertad. Sigue estando cautivo y es culpable de absolutamente todo lo que hace. No de lo que le hicieron. No de que porque mi papá no jugó conmigo, por eso me volví un golpeador de mujeres, por ejemplo. No de que mi papá no fue por mí a la escuela, por eso yo me volví un agresivo. No de que porque X cosa, por eso yo soy lo que soy. No, aquella persona que comete el error es el culpable. ¿Cierto? Y entonces, precisamente a los de Grecia, y más en Creta, porque recuerde lo que le dije al comienzo, que los cretenses eran una comunidad de salvajes y todos eran culpables, porque si no era que habían llegado o habían nacido ahí o venían huyendo de algún delito, pero todos eran culpables. ¿Y ustedes creen que alguno se iba a curar? ¿Verdad que no? Ahora, la sobriedad, déjeme decirle que en su mayoría depende de Dios, ¿sí? Pero hay un cierto porcentaje que depende de nosotros. Porque para empezar el Señor nos dio libre albedrío y nos dio dominio propio. Si yo no tuviera que luchar contra nada, no tendría por qué darme dominio propio. Porque ahí está la llave, hermanos, para yo obtener mi libertad, por medio de Cristo, claro. Pero aquellos que todavía seguimos luchando con una de nuestras bajas pasiones, tenemos precisamente que desarrollar virtudes para empezar a adornar con nuestras buenas acciones, con nuestra buena manera de hablar, con nuestra buena manera de comunicarnos, y que la gente empiece a decir: wow, este sí es un cristiano de verdad, este no es como los otros. Porque eso fue lo que empezó a diferenciar a Tito, que él empezó a practicar precisamente la sobriedad, la seriedad, la prudencia, sano en la fe. Tito dejó de mezclar sus ideologías que tenía con el Evangelio de Cristo y solamente empezó a predicar el Evangelio del Señor. Por eso dice: sano en la fe, en el amor y en la paciencia. Fíjese que ahora que estuve investigando todo esto, tú puedes desarrollar la sobriedad teniendo fe, amor y paciencia.
O sea que la sobriedad nos engloba absolutamente todo, ¿sí? ¿Quiénes eran los ancianos? Recuerden que un capítulo antes habla de ancianos y ancianas, ¿cierto? Ahí sí está hablando de los viejitos, de la gente adulta, ¿sí? Pero cuando aquí dice, vas a tomar ancianos que gobiernen, está hablando de gente madura y le está diciendo, a cada uno le vas a enseñar absolutamente lo mismo, porque tú vas a venir conmigo. El que se iba a quedar después en su lugar iba a ser Apolos. Otra cosa, otra enseñanza que nos está dejando es que ningún líder religioso tiene por qué ser eterno, si no se convertiría esto en una monarquía. Siempre tiene que haber un pastor que inicia, pero después tiene que haber otro que se esté preparando para continuar la buena obra. Y después de él tiene que haber otro que se esté preparando para continuar la buena obra. Porque así el reino se extiende. Porque lo mismo que Tito hizo en Creta, lo empezó a hacer después en Atenas, y después siguieron más comunidades de Grecia y lograron convertir de sus falsas ideologías, convertir a muchos al cristianismo. Pero ¿sabes qué requiere esto, hermano? Mucha valentía. Dejarlo absolutamente todo. Y no mirar hacia atrás, mirar hacia adelante. Saber cuándo decir no, pero también cuándo decir sí. No dejarnos envolver por todo lo que el mundo nos ofrece. De hecho, incluso cuando estuve investigando todo esto, el hecho de, a lo mejor voy a pisar muchos callos, discúlpeme, yo solo lo digo abiertamente, ¿va? Pero el hecho de declarar, de decir yo declaro, yo arrebato, es la ideología estoica mezclada con el verdadero poder de Dios. Y arrebata tu bendición, hermano. Son ideologías mezcladas, ¿no? Eso no es el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo es sufrido. De hecho, al rico le dijo, ve y vende todo a los pobres. El falso evangelio que se predica hoy de la prosperidad precisamente es crece, multiplica tus ganancias, mientras el alfolí suene, también tu cartera va a estar llena. Y eso es lo que le mueve a la mayoría de gente. Amén, y arrebato, igual. Y mira, desde que sigo a Cristo, mira, mi cartera está forrada porque sigo a Cristo. Eso no es. Cuando nuestra familia sigue sufriendo, perdimos como cristianos. Cuando los vecinos nos siguen viendo que seguimos siendo de lo peor. Cuando nuestra propia familia sigue sabiendo cómo somos. Tito, aunque no fue un apóstol directo de Jesús, también se convirtió en un apóstol. Y una de las cosas en que los judíos le reclamaban era precisamente que si él quería ser o llamarse judío, tenía que practicar precisamente la circuncisión y hacer todo el lavamiento y todo lo que hacen los judíos. Pero Pablo le dijo a Tito, déjate de todo esto y bástate con la gracia de Cristo para perdón de los pecados. ¿Cierto? Y por último, hermanos, para que la gracia funcione o para que la gracia tenga un valor agregado, nuestras obras tienen que ser impecables, hermanos. Esforzarnos todos los días porque nuestras obras sean impecables. Porque parte del estoicismo, de todo lo que el mundo le ha agregado, es decir, no te preocupes,
De todos modos somos seres humanos. No te preocupes, de todos modos caemos. Y como envuelven la filosofía con las cosas del Señor, dicen 7 veces cae el justo y 7 Dios las levanta. Ya ves, no te preocupes, no pasa nada. Lamentablemente, nuestro Señor Jesús, por medio de sus parábolas, dejó muchas pistas de que sí es cierto, la salvación es gratis, pero solamente vas a entrar a su presencia si tienes fruto. Y un fruto del Espíritu Santo, claro. Porque los que no tienen fruto van a ser echados ¿dónde? Al lago de fuego. ¿Cierto? Y a veces, hermanos, estamos viviendo infiernos aquí. Vivimos una vida de infierno precisamente por no tener frutos. Algunos porque antes no conocíamos de Cristo. Fíjese que parte de otra prédica que estoy preparando es que Jonás, cuando se desvió, en lugar de ir a Nínive, se fue a Tarsis. No se dio cuenta que él recorrió más de 4,000 kilómetros al lado equivocado. Y cuando él volvió en sí, cuando lo echaron al mar, pensó que bastaba solamente con levantar sus manos y decir, Señor, perdóname, y ¡pum!, como varita mágica todo va a estar solucionado. ¿Qué crees? Dios lo perdonó, pero aún así le faltaban 4,000 kilómetros en regresar acá y luego 900 kilómetros en llegar a Nínive. Entonces vivimos una vida de relajo, de desorden, de aquí para allá, y pensamos que con un solamente Dios te bendiga y con un solamente un encuentro todo va a estar solucionado. Es que tengo muchos problemas, voy a que el pastor ore por mí. Es que tengo muchos problemas, voy a la iglesia. Perfecto. A nosotros nos encanta que estés aquí porque entre más seamos, más hermanos, más hermoso se pone la unción. Pero ¿qué crees? Que saliendo de aquí te van a faltar recorrer todavía tus 4,000 kilómetros de regreso. Así es, amén. Y aparte, los otros 900 para llegar al lugar donde Dios te dijo que tenías que ir. Pero no se supone que Dios me perdonó, sí, pero tantos años de maltrato, de maldad, no vas a esperar que solamente, en mi caso, sí, no vas a esperar que solamente por ir a un encuentro le diga a mi esposa aquí desde el altar, no, mi amor, ya cambié. Exacto, no, tantos años de tantas cosas las vuelven así. Y no solamente a las mujeres, a los hombres, a todos, y en todas las áreas, hermano. Y caminó con la piedra rojo vivo. Yo recuerdo cuando recién viví mi cuarto y quinto paso, yo antes también robaba mucho, pero yo le robaba a mi mamá. Todo lo que encontraba mal parado en la casa, presta. A mi papá, todo lo que era como mago porque todo lo desaparecía. Y cuando regresé del encuentro, hermanos, clarito vi como mi mamá había dejado su monedero y un cambio en la mesa. Y yo llegué a su casa porque ya no vivía con ella. Llegué a su casa, me siento ahí en su mesa y le empiezo a platicar. Y de pronto me dice, sí, espérame, voy a mi cuarto. Y se va a su habitación. Y de pronto, como en 2 segundos, regresa. Espérame, mi monedero, mi dinerita, y se la llevó. Y duele el corazón, sí, porque la gente ya te conoce, ya sabe quién eres. Y ya no te va a tener la confianza. Y yo llegué al grupo con mi padrino diciéndole, es que mi mamá y me hizo y mi corazón. Ajá, y todo el daño que ya hiciste, ¿quién lo va a pagar? Los kilómetros que te alejaste de tu propósito, tienes que aguantar el regreso.
para que ahora sí, una vez que regreses y que ya estés en tu posición, ahora sí digas, ahora sí, Señor, dime a dónde voy, porque ahora sí voy a hacer lo que tú me digas. Pero primero tienes que regresar. Por eso es que a veces pasamos procesos que no nos gustan, dificultades, problemas. El Señor, no Satanás, el Señor nos empieza a quitar el dinero ilícito, nos empieza a quitar las amistades que no debían, nos empieza a quitar a personas, y es una zarandeada como la prédica de hace 8 días, una zarandeada tan fuerte, pero el Señor solamente nos está regresando a donde teníamos que ir. Cuando entendemos esa gracia, hermano, y somos transformados por esa gracia, entonces podemos ir a predicar y decirle a otro así con toda la autoridad, ¿sabes qué? No tiene nada de malo, para que no me vayan a confundir, no tiene nada de malo ir al psicólogo. Porque así como un médico cura el cuerpo, también un terapeuta puede ayudarte a redireccionarte nada más. Porque un psicólogo no es médico, No, el psiquiatra, sí, fíjese, el psiquiatra sí es médico, pero el psicólogo no. Por eso ellos no pueden medicar a nadie. Solamente son simples terapeutas. Pero sí pueden ayudar a direccionar a la persona. No estoy diciendo que no tengamos que ir, pero tener primero a Cristo. ¿Cierto? Porque en otra de sus parábolas Jesús dijo, no intentes vertir el vino nuevo en un odre viejo. Y el odre viejo precisamente es nuestra religiosidad, nuestra manera de pensar negativa, todo lo malo que teníamos antes. Y si vertimos ahí el vino nuevo, que es nuestra vida eterna, nuestra vida nueva en Cristo, la desperdiciamos y se desparrama el vino. ¿Cierto? Y es un vino tan especial, hermano, como esa agua viva que dijo Jesús, que salta. Ustedes van a tener agua viva que salta para vida eterna. Así que nuestro siguiente objetivo, hermanos, el primero ya vi que ya empezó a caminar, gloria a Dios por eso, porque nuestra iglesia se va a empezar a sentir verdaderamente lo que es una iglesia. Todos en oración, todos, la iglesia limpiecita, todo bonito. Antes tiene que empezar a cambiar, porque donde entra el Espíritu de Dios tiene que haber orden. Fíjese que mi hijo no quiso pararse al frente, pero me dijo, papi, yo quiero decir algo a la iglesia. Digo, ¿qué? Porque vio cómo quedó un domingo de sucio. ¿Qué no saben los hermanos? Que donde está sucio no puede entrar Dios, y ahí está el espíritu de Satanás. Y wow, o sea, a mí me dejó impactado que le dije, papi, ¿quieres pasar al frente y decirlo, por favor? Y no quiso, pero fue una enseñanza muy grande. Y dije, sí, es cierto. ¿Cómo se supone que estoy predicando a un espíritu de vida, de libertad, y mi iglesia está sucia? ¿Cierto? Pero no es solo mi iglesia. No era solamente la iglesia de Tito, no era solamente la iglesia de Pablo, era la iglesia de todo el pueblo, ¿cierto? Y Tito tenía que preparar a ancianos, que ellos fueran también igual que él, y que después ellos enseñaran a los más jóvenes en la fe. Y hoy, hermanos, la siguiente invitación, ya movimos lo físico, vamos a mover las redes, ¿se parece? Porque ya es tiempo que los ancianos empiecen a predicar el Evangelio de Cristo. Ya es tiempo de que se abran nuevos hogares, nuevas casas, nuevas células. Miren que donde estaba sentado el pueblo de Israel, hay dos mares.
Uno es el mar de Galilea. El mar de Galilea es llenado por el monte Hebrón. Hermón, gracias. Baja el agua de los manantiales y llena el mar. Y ese mar de Galilea está hirviendo de vida, de peces, es de agua dulce. Y de ahí, el mar de Galilea, sale otro río y se va hacia el mar muerto. Y precisamente el mar muerto se llama mar muerto porque ese mar no tiene vida. Y precisamente no tiene vida porque no tiene una salida. Porque el mar muerto se queda ahí estancado y solamente recibe el agua que le llega del mar de Galilea y se queda ahí. Y todo se estancó, todo está estancado, se saturó de sal, se saturó de animales muertos y está tan saturado que las personas pueden flotar, ¿sí sabían? Ahí en ese mar muerto las personas no se hunden, o cualquier cosa que esté ahí no se hunde, queda flotando por la saturación tan fuerte de sal. Pero eso pasa, una persona se muere espiritualmente cuando no das lo que recibes. Ten cuidado porque si Cristo te devolvió la vida, puedes volver a morir si no das lo que de gracia recibiste. Porque tu salvación posiblemente no la pierdas, pero qué triste es vivir muerto en vida. Qué triste es venir a la iglesia sin estar, qué triste es vivir sin sentido. Y ya no tomo, y ya no me drogo, pero tampoco soy feliz. Pero también llego a mi casa en puro pleito con mi esposa, con mis hijos, broncas aquí, broncas allá, tampoco estoy bien. ¿Qué pasa? Tiene que haber una salida, hermanos. Fíjese que el arte de predicar el Evangelio de Cristo es predicarlo mientras está roto. Eso es algo que nadie nos dice. Roto. Cuando estás quebrado, cuando tienes un aguijón, como decía Pablo, es que tengo un aguijón, pero aún así predico. Es que estoy en mis prisiones, dice. No solamente digo estoy en la cárcel, digo estoy en mis prisiones. Estaba luchando contra cosas, pero aún así estaba predicando el Evangelio de Cristo. Y dijo, hasta encadenado soy embajador de este Evangelio. Aunque me encadenen, aunque me lleven a una isla desierta, que de hecho sí lo llevaron, sí lo encarcelaron, lo apedrearon, hermanos, y aún así siguió predicando el Evangelio. A nosotros a veces nos apedrean y queremos correr. O en mi caso así le hago, ¿no? Me apedrean y ya me quiero ir. ¿En serio? No, sí, yo tengo que reconocer que en muchas ocasiones le he dicho a mi esposa, ya estoy harto, ya me quiero ir, ya no aguanto esto. Pero ese es el verdadero Evangelio. Aunque estés sufriendo, aunque tu herida esté rasgada, aún así vas a predicar que Cristo vive. ¿Cierto? Ya estamos a nada de que el primer grupo de academia termine. Yo sé que fue una ardua batalla, de verdad. Para todos ha sido no puedo decir que unos meses, han sido años ya de este primer grupo de academia. Pero ya el barquito va direccionando despacito, vamos mirando hacia nuestra verdadera dirección. Ha costado mucho, mucha gente se ha ido, otros regresan, otros se vuelven a ir, se llevan a otros dos, y así estamos. Pero poco a poquito va agarrando dirección, el verdadero camino de Cristo, porque esa es la idea, hermano. Yo quiero contagiarlos de eso, de que prediquemos el verdadero Evangelio de Cristo, el que es sufrido, pero salta para vida eterna. Que tenemos la confianza, que la tengamos palpable, de que el día que no estemos aquí, sepamos a dónde vamos a ir. Que tengamos ya asegurado así nuestro boleto de vida eterna.
que no seamos estos poquitos. Yo quisiera contagiarles esa idea a todos, de que nuestra iglesia pueda ser enorme, pero no por egocentrismo, hermanos, sino que estemos predicando la verdad. Porque hoy la mayoría de iglesias son el primer camino al infierno. Es lo que no queremos. Por eso contágiese de Jesucristo y contágiese de predicar el Evangelio a quien sea. ¿Me parece? Porque es bueno, es una palabra agradable, una palabra que llena. Así que los que estemos listos, yo siempre los comprometo, ya ustedes saben si le fallan al Señor, Dijo Jesús, diga sí el que es sí, diga no el que es no. Si usted se compromete y a la mera hora no lo hace, usted y el Señor. Pero todos los que estén dispuestos a caminar con nosotros, vamos a servir. Vamos a orar. ¿De qué manera podemos apoyarnos? Algunos predicando, otros sirviendo las mesas. Cuando los apóstoles se dieron cuenta que no podían al mismo tiempo predicar y al mismo tiempo servir las mesas, levantaron servidores, ¿cierto? Mientras ellos predicaban, otros servían las mesas, otros pedían los diezmos, otros iban a comprar los víveres, otros iban a ver a las viudas y así. Y la barca se empezó a mover. Si esperamos que nuestro pastor nos vaya a visitar a todos y al mismo tiempo se vaya a evangelizar y al mismo tiempo abra la otra cobertura y al mismo tiempo abra la de la otra que falta, no puede, si no ya lo hubiera hecho. Necesitamos más manos, hermanos. Esto que pasó hoy tiene que pasar siempre. Mientras uno checa el audio, otro está lavando el altar, otro lava aquí, otro lava los baños, otro lava la cocina, otro el patio, otro por ahí hay todavía volantes, otro párese allá al frente un día, véngase bien trajeadito, bien planchadito y todo, y tome los volantes, párese allá afuera y póngase a repartir volantes, diga de Cristo te ama, ven y pásale, porque así llegaron ellos, así llegó Raúl. De una pesca aquí afuera, pero queremos venir a recibir y no a dar, hermanos. Tenemos que recibir, claro, pero prestos para dar también. ¿Me parece? Véanse todos a las caras, miren qué bonito se ve que todos estemos de pie.